ocurre muy a menudo que estando charlando con amigos, con conocidos, estamos hablando de un montón de temas y de golpe la conversación gira hacia hablar acerca de Dios, de eternidad, de esperanza. Y cuando estamos hablando de esto muchas veces me doy cuenta de que yo digo la palabra Dios o digo la palabra Jesús y ellos están entendiendo la palabra Iglesia. Y lo que veo cuando sucede esto es que la Iglesia no les gusta. De alguna manera, la Iglesia ha llegado a ser, para muchas personas en nuestra sociedad, una especie de pesadilla durante la noche. Te levantas, ya no te acuerdas exactamente de qué ha ido la pesadilla, pero sabes que algo ha ido mal, que algo ha ido muy mal durante la noche. La verdad es que lo siento. Quiero deciros que me apena, que me entristece que esto sea así, pero que a la vez también les comprendo. Puedo entender qué es lo que ha sucedido, puedo entender que ellos se sientan defraudados de lo que han conocido acerca de la Iglesia. La Iglesia se ha convertido, en algunos casos, en una institución de poder, una institución que existe para sí misma, que se retroalimenta a sí misma y que de alguna manera está ensimismada, ¿no? Para otros, quizás la Iglesia sea aquel objetivo en el que siempre le ven como estando en el lado de los ultraconservadores, sea la Iglesia que sea, pero la Iglesia siempre está del lado de los ultraconservadores con los que ellos no conectan. Las ideas de la Iglesia, desde luego, no son las suyas. Y puedo entender cómo hemos llegado hasta aquí. Creo que hay como una doble dimensión. Tienen razón al identificar la Iglesia con esa institución que no les gusta. Pero a la vez quiero decir también que hay otro aspecto diferente, que es que hay Iglesia dentro de la Iglesia. Hay una Iglesia que nunca aparece en las noticias. Hay una Iglesia que nunca aparece, que no genera titulares. Y sin embargo es la Iglesia que está reflejando de alguna manera, que está siendo aquella Iglesia que Jesús siempre había querido que fuéramos. Jesús no vino para crear una institución, Jesús no vino para alcanzar el poder, Jesús no vino para que nosotros tuviéramos el centro de la sociedad y desde ella domináramos lo demás. En cambio, esta gente que forma la Iglesia está siendo la gente que está sirviendo. Y esto me gusta, porque desde siempre, de alguna manera, esta Iglesia ha sido visible si somos capaces de leer entre líneas, ¿no? La Iglesia, de alguna manera, fue el núcleo central que acabó con la esclavitud en el período clásico. La Iglesia fue alguien que recogió a todos los que estaban en una situación desfavorecida a lo largo de la historia. La Iglesia volvió a acabar con la esclavitud en el siglo XVIII en Gran Bretaña. La Iglesia terminó con el apartheid en Sudáfrica. Qué interesante ver solo algunos pequeños aspectos en donde la Iglesia ha intervenido junto con el resto de la sociedad, pero ha sido una fuerza, un motor para terminarlo. Jesús dijo que para reconocer a la Iglesia teníamos que mirar algo especial. No teníamos que mirar su poder, ni teníamos que mirar su capacidad de control de la sociedad. Precisamente esto no es lo que teníamos que ver, sino teníamos que ver una característica fundamental, y es que ellos se amaban. Y esto es una cuestión que me parece que es muy importante. Una comunidad que en lugar de división, en lugar de confrontación, es esa comunidad que se aman los unos a los otros. Si no vemos eso, si no vemos unidad, si no vemos amor, es que no estamos delante de la Iglesia. Estamos delante de una institución, pero no delante de la Iglesia. Creo que es importante entender que eso es solo ser un reflejo de lo que es Jesús. Cuando la Iglesia no ama, no refleja a Jesús. Hay una parte en la Escritura, en la Biblia, en donde dice precisamente esto, ¿no? En esto hemos conocido el amor, en que Cristo se entregó por nosotros. Y luego sigue diciendo una cosa, también nosotros tenemos que entregarnos los unos por los otros. Y este es el reflejo. La Iglesia de verdad siempre la encontraréis amando. La Iglesia tal como Jesús quería que fuéramos, la Iglesia dentro de la Iglesia, siempre es esa que ama los unos a los otros, que refleja a Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que desear buscar. No hay nada mejor que encontrarse con la Iglesia. No hay nada mejor que encontrarse no con esa Iglesia que se manifiesta en los grandes acontecimientos, que se manifiesta en las multitudes, sino aquella Iglesia que se manifiesta a veces en lo pequeño. Esa Iglesia
que no atrae los focos sobre sí misma, sino que proyecta los focos sobre Jesús y sobre las personas a las que quiere ayudar. Cuando la veáis, vais a encontrar un lugar donde ser recibidos, donde ser acogidos, donde ser abrazados. Es una iglesia que lleva miles de años abrazando a cualquiera que tiene una necesidad, cualquiera que busca a Jesús. Es un lugar de recepción. Animaos a buscar esa iglesia y a buscar al Jesús de la iglesia, porque esto es lo que le da sentido a la misma.